En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Bienvenidos a todos aquellos que nos siguen a través de estas redes sociales. Sean bendecidos en este domingo de hoy, 29 de marzo. Estamos aquí para compartir a todos ustedes una palabra del reino que tiene el propósito de bendecir, edificar y también levantar la fe en estos tiempos de batalla que estamos enfrentando a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial. Y para eso el tema que traemos en este día de hoy tiene que ver con un antídoto muy bíblico que le puso fin a todo tiempo de plagas. Ese es nuestro tema de hoy, repito, un antídoto muy bíblico que le puso fin a todo tiempo de plaga en las diferentes épocas que enfrentó el pueblo de Israel, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para eso comenzamos con Primera de Samuel, que es nuestra primera escritura que vamos a ver en este día. Primera de Samuel capítulo 5, verso 6 al 9. Pero antes de leer esta escritura, quiero que veamos el trasfondo histórico de la misma para aquellos que no están asociados con esta historia. Se trata de una gran ofensa que cometieron los filisteos contra el Dios de Israel y contra el pueblo del Dios de Israel. Al quedarse o robarle el arca de la presencia de Dios, porque con esto, a los filisteos robarle el arca de la presencia de Dios o quedarse con el arca de la presencia de Dios, con esto ellos estaban atentando contra el culto a Dios, ya que el autor principal de la celebración de todo culto a Dios es Dios mismo, en la presencia de Dios. Así es que a los filisteos robar en esta ocasión el arca de la presencia de Dios, estaban atentando contra la celebración del culto a Dios. Y por eso, con esta acción de robarle el arca de la presencia de Dios al pueblo de Israel, estaban cometiendo una gran ofensa, no solamente contra el pueblo de Israel, sino contra el Dios de Israel. Y vamos ahora sí a entrar en nuestra lectura de hoy, Primera de Samuel, capítulo 5, versos 6 al 9, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hablando de las consecuencias que enfrentaron los filisteos por cometer esta ofensa de la presencia del Señor. Dice, se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros. Y convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel acá. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Según nuestra escritura leída, vemos cómo una vez que el arca de la presencia de Dios llega a esta primera ciudad de los filisteos llamada Asdod, según el verso 6 dice que la mano de Dios se agravó sobre los moradores de Asdod y los destruyó
y los hirió con tumores en Asdod, que era la ciudad, aquella ciudad de los filisteos, y todo su territorio. A causa de esta grande ofensa, reitero, que cometieron los filisteos contra la presencia de Dios, de robar el arca de la presencia de Dios, del pueblo de Dios, vino esta consecuencia a esa ciudad filistea llamada Asdod, donde comienzan entre ellos a sufrir los moradores de esa ciudad plagas de tumores, donde muchos murieron a causa de esas plagas. Y fue allí donde entraron en temor, en pánico, y decidieron los moradores de Asdod trasladar el arca a otra ciudad de la tierra de los filisteos. Como dice el verso 9, aconteció, dice la palabra en el verso 9, yo estoy en 1 Samuel capítulo 6, verso 9, aconteció que cuando la habían devuelto, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Y el verso 11 dice, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado sobre los moradores de Asdod. Para aquellos que están siguiendo esta lectura, vemos cómo los filisteos entran en pánico porque ellos habían robado el arca, y donde la colocaron en la ciudad, entre ellos, donde era colocada, se desataban plagas de tumores, muchos morían. En las diferentes ciudades de la tierra de los filisteos, donde ellos enviaron el arca de la presencia de Dios, les venía como consecuencia plagas de tumores, mortandad a causa de esas plagas. Y es ahí donde, ante esta temeridad, mortandad, ellos cayeron en pánico y tomaron la decisión de volver el arca a la tierra de Israel. Y antes de los filisteos, que venían sufriendo estas consecuencias de plagas en cada ciudad donde el arca de la presencia de Dios llegaba, en la ciudad de Asdod, en la ciudad de Gat, que era también otra de las ciudades de los filisteos. Vemos que por esta escritura, 1 Samuel capítulo 5, del 6 al 12, usted lo puede confirmar en su casa. Confirmamos por esta escritura que donde llegaba el arca de la presencia de Dios, en cada una de las ciudades de los filisteos, se desataba una plaga de mortandad, plagas de tumores, especifica la Biblia. Era la plaga que se desató entre los filisteos y muchos murieron a causa de esas plagas. Y fue allí donde ellos no les quedó otra que reflexionar, porque en todo tiempo de plaga tiene que llevarnos a reflexionar en qué hemos fallado, en qué hemos ofendido a Dios, en qué hemos decepcionado a nuestro Dios. Y esta plaga cumplieron finalmente ese propósito, llegó a la tierra de los filisteos, a esa reflexión. Se reunieron, dicen los príncipes, los adivinos entre ellos, y se preguntaron entre ellos qué podían hacer para cambiar esas plagas de muerte que había venido a su tierra a causa de esa ofensa. ¿Qué podían hacer para ponerle fin a esa plaga? Es la pregunta que tenemos que hacernos hoy en día.
Es la reflexión que tenemos que hacer hoy en día. ¿En qué hemos fallado, Señor? ¿En qué te hemos ofendido? Si esto que está sucediendo es por causa de que hemos pecado contra ti, hemos sido indiferentes a tu llamado, hemos rechazado tu llamado, perdónanos. Es lo que nos enseña esta escritura, que todo tiempo de plaga tiene que llevarnos a una reflexión, a un tiempo de reflexión, de arrepentimiento, de buscar en qué le hemos fallado a Dios, en qué hemos ofendido a Dios, en qué hemos defraudado a Dios, razón por la cual ha venido esta maldición. Porque la Biblia dice que toda maldición no viene sin una causa. Y eso lo entendieron los filisteos cuando enfrentaron esa plaga. Eso lo entendieron los filisteos. Y por eso ellos reflexionaron entre sus príncipes cuál había sido la causa de esas plagas. Porque ellos no querían continuar en esa plaga. Ellos querían ponerle fin a esa plaga. Y la manera para ponerle fin a toda maldición es a través de una reflexión basada en qué hemos fallado a nuestro Dios. Cuando entramos en 1 Samuel capítulo 6, verso 1 en adelante, vemos a los filisteos reuniéndose con los príncipes y adivinos, buscando la manera para ellos ponerle fin a esa plaga, reflexionando cuál había sido el pecado, cuál había sido la ofensa, la causa, razón por la cual había peste, había plaga y tumores en toda la tierra de los filisteos, y buscando una solución, una manera de ellos arrepentirse por lo que habían hecho ante el Dios de Israel. Dice en el capítulo 6, 1 Samuel capítulo 6, es interesante, verso 1, donde dice que se reunieron los filisteos llamando a los sacerdotes, estoy en 1 Samuel 6:1, y adivinos, y preguntaron: ¿qué haremos respecto al arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ahí está el cambio de actitud, de conducta que ellos tomaron, porque habían visto que la acción que habían cometido y que había ofendido a Dios de robarle el arca de la presencia de Dios al pueblo de Israel, esa acción les había traído graves consecuencias, terribles plagas de mortandad. Y es ahí donde en la reflexión de ellos le preguntan, reuniéndose los príncipes con los sacerdotes y los adivinos, la pregunta de ellos fue: ¿qué haremos respecto al arca de Jehová? En otras palabras, ¿qué vamos a hacer para ponerle fin a esta plaga? Hemos ofendido al Dios de Israel, no queremos que siga la mortandad entre nosotros. Es lo que aprendemos de esta escritura, que en medio de este tiempo que estamos viviendo de crisis en la salud y de mortandad, tenemos que ser llamados a una reflexión, a arrepentirnos, a ver cuáles han sido nuestras acciones, nuestras conductas que han ofendido a la presencia de Dios, para tomar un cambio, un giro, para volvernos a Dios, para volver a agradar el corazón de Dios, y así la ira de Dios cambie y nos favorezca entonces su misericordia. Entonces ellos le preguntaron a los sacerdotes: ¿qué haremos? Y la respuesta de ellos, de los sacerdotes, fue la siguiente. Dice: ellos respondieron y dijeron: no envíen el arca de la presencia del Dios de Israel, no la envíen a la tierra de Israel vacía, sino pagad la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano.
Y ellos dijeron: ¿qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Así es que vemos por esta palabra cómo reciben de parte de los sacerdotes el consejo para ponerle fin a esa plaga de tumores que había traído gran mortandad a la ciudad de la tierra de los filisteos. El consejo de los sacerdotes fue: envíen el arca al lugar de su destino, a la tierra de Israel, pero no la envíen vacía, sino que paguen la expiación. Entonces serán sanos y conocerán por qué no se apartó de vosotros su mano. Y fue ahí donde surgió la pregunta por parte de los príncipes: ¿cómo harían para pagar la expiación? Y la respuesta de los sacerdotes fue: conforme al número de los príncipes de los filisteos, pagarán 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Esa fue la solución que presentaron los sacerdotes a los filisteos, a los príncipes de los filisteos, buscando, reitero, buscando una solución a ese tiempo de plaga que estaban enfrentando. La solución que ellos les ofrecieron fue: vuelvan a enviar el arca de la presencia a la tierra de Israel, pero no la envíen vacía, envíenla con una ofrenda de oro. Y dice la Biblia: tomaron luego el arca de Jehová, la pusieron sobre el carro, y con ella las joyas de oro que le habían de pagar en ofrenda por la culpa, en una caja al lado de ella, y la dejaron que se fuera a la tierra de Israel. Es interesante cómo ellos le ponen fin a ese tiempo de plaga, de tumores que había traído gran mortandad, donde la manera en que ellos le ponen fin es enviando el arca de la presencia de Dios a la tierra de Israel, pero no vacía, sino con ofrendas de oro. Y aquí es donde quiero hacer énfasis en este principio, porque la Biblia dice en Proverbios 21:14 que la dádiva, escucha esto, Proverbios 21:14, la dádiva calma el furor y la fuerte ira. Es un principio poderoso que encontramos en la palabra acerca del poder que tiene la dádiva. Como dice esta escritura en Proverbios 21:14, la dádiva calma el furor y la fuerte ira. Es un principio que aquellos sacerdotes filisteos descubrieron, y es un principio que nosotros tenemos que también conocer por la palabra hoy en día, que si hay algo que pueda aplacar la ira de Dios en nuestros días, es la dádiva. O sea, en otras palabras, aprovechar esta temporada para preparar una ofrenda significativa y de sacrificio a la presencia de Dios, para que, como dice Proverbios, con la dádiva el furor, la fuerte ira se aplaque. La reflexión para los filisteos fue buena en gran medida. Es bueno reflexionar en tiempos de plaga, es bueno reflexionar en tiempos de mortandad, pero el consejo que los sacerdotes le dijeron a ellos, a los príncipes de los filisteos, que además de la reflexión o del arrepentimiento o de reconocer la ofensa que habían cometido contra el Dios de Israel, tenían que añadirle una acción más que iba a ser determinante y clave
para aplacar la ira del Dios de Israel. Y era que enviaran el arca a la tierra de Israel, pero no vacía, sino con una ofrenda de oro, como lo vimos por la palabra. Porque es un principio que está marcado en la palabra, en el proverbio que citamos hace un momento, donde dice que la dádiva calma el furor y aplaca la fuerte ira. Es un principio muy bíblico, muy de Dios. Los sacerdotes filisteos lo reconocieron, y por eso que a la reflexión de ellos le añadieron esta acción: que enviaran el arca con una ofrenda de oro. Tal vez usted se preguntará ahí en su casa donde usted me está siguiendo: pastor, ¿cómo es que en estos momentos de plaga, de recesión económica, usted puede hablarnos de que es un momento para sacar una ofrenda al Señor? Es que la palabra de Dios nos da muchas formas, maneras en Dios para salir adelante. La reflexión es buena, el arrepentimiento es bueno en este momento de mortandad, pero también aprendemos de esta escritura que en tiempo de plaga y de mortandad es bueno presentarnos ante Dios, no solamente con arrepentimiento, sino con una ofrenda, para aplacar la ira de Dios, como lo dice Proverbios 21:14. Ahora, cuando vamos a 2 Samuel capítulo 24, encontramos otra plaga que enfrentó el pueblo, ahora el pueblo de Israel, en los días del rey David. No me voy a enfocar en la causa que provocó esta mortandad, esta plaga, pero sí, para aprovechar el tiempo, quiero hablarles, para confirmar la verdad que estamos transmitiendo, que queremos transmitir hoy. Quiero leer algunos textos de esta escritura para confirmar esta misma verdad que queremos transmitir, porque también en los días del rey David se desató una plaga, una peste. La Biblia dice en 2 Samuel capítulo 24, verso 15: Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Escuche esto, la cantidad de personas que murieron a causa de esta plaga, a causa de esta peste en los días del rey David. 70,000 personas murieron. Y dice el verso 17, 2 Samuel 24: y David dijo a Jehová cuando vi el ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Aquí vemos a un David también entrando en un tiempo de reflexión, de arrepentimiento ante esta plaga, para ponerle fin a esta mortandad con su arrepentimiento. Pero hay algo más que él recibió como dirección de Dios para ponerle fin a esa plaga. Verso 18 de 2 Samuel capítulo 24 dice: y Gad, profeta de Dios, vino a David aquel día y le dijo: sube. Está la dirección que David recibe de parte de Dios a través de su profeta: sube y levanta un altar y ofrece sacrificio a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. O sea, no solamente bastó el arrepentimiento de David, la reflexión de David ante la mortandad, donde habían caído 70,000 hombres, dice, a causa de aquella peste. No solamente bastó el arrepentimiento, la reflexión, sino que David recibe una dirección de parte de Dios que también sería clave para poner fin a esa mortandad o a esa peste. Y la instrucción que él recibe de parte de Dios era que ofreciera sacrificios a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y dice el verso 19 que subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna dijo: ¿por qué viene a mi señor el rey, a su siervo?
Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, trillos, yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofrecerá Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, sacrificó holocausto y ofrenda de paz, y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Tremendo, tremendo. No solamente fue suficiente la reflexión, el arrepentimiento de David, sino que David recibe como instrucción de parte de Dios que a su arrepentimiento le añadiera una ofrenda, un sacrificio, para que con esa ofrenda cesara la mortandad. Porque como dice Proverbios 21:14, la dádiva hace cesar, calma la ira. La dádiva calma la fuerte ira, dice Proverbios 21:14. O sea, es un principio, es una manera que Dios nos muestra a través de su palabra cómo salir adelante en tiempos de mortandad, en tiempos de plaga. Lo vimos en primera de Samuel capítulo 5, lo estamos viendo ahora en segunda de Samuel capítulo 24, que además del arrepentimiento, además de la reflexión, en ambos casos fue necesaria una ofrenda para calmar, aplacar la ira de Dios. Ahora usted dirá: pastor, David era un rey, tenía muchos bienes para ofrecerle a Dios ofrenda. Usted dirá: los príncipes de los filisteos eran príncipes y tenían muchos bienes para ofrecer ofrenda a Jehová. Pero ¿qué de esta última escritura que te voy a leer y que tiene que ver con el Nuevo Testamento y que confirma la misma verdad que queremos transmitir en este día? Vamos al libro de Mateo capítulo 8, verso 1 al 4. Aquí Jesús se encuentra con un leproso. La lepra en los tiempos de la Biblia era una enfermedad también, era una peste muy contagiosa, era una plaga muy contagiosa y muy letal, muy letal. Y Jesús se encuentra en esta ocasión con un leproso, como lo dice Mateo capítulo 8, verso 1 en adelante, dice: cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vemos la instrucción que Jesús le da a este leproso cuando recibe su sanidad, que fuera y se presentara ante el sacerdote con una ofrenda, como lo ordenó Moisés. Estamos hablando de un leproso, alguien que por varios meses, a causa de su enfermedad, no podía trabajar. Y si no podía trabajar, no estaba generando ingresos, no estaba produciendo ingresos, a causa de su enfermedad. Sin embargo, a pesar de que Jesús se estaba encontrando con alguien que por su enfermedad estaba en un estado crítico, hablando en un sentido económico, sin embargo, lo reta
a dar una ofrenda para cesar toda plaga de lepra en su vida. O sea que Jesús no lo ve como alguien que, yo creo que tú no puedes dar ofrenda, vienes de varios meses de no trabajar, así que vamos a hacer una excepción contigo. No te presentes ante el sacerdote y no des ninguna ofrenda. Jesús no hizo una excepción con este leproso, sino que a pesar de su condición, traía tal vez venía con 2 o 3 meses de no trabajar por su enfermedad, que dinero podía tener en su bolsillo. Sin embargo, Jesús no hace una excepción con él, sino que lo reta a cumplir con lo establecido por Moisés. Presentarse ante el sacerdote con una ofrenda para cesar la plaga de lepra en su vida. Esta es mi conclusión, basándonos en estas 3 escrituras que hemos compartido: 2 Samuel capítulo 5, 1 Samuel capítulo 5, 2 Samuel capítulo 24, Mateo capítulo 8, 3 escrituras que hemos leído en este día y que confirman una sola verdad: que en tiempos de mortandad, en tiempos de plaga, el arrepentimiento es una manera, es un 50%, diríamos, para salir adelante. Pero el otro 50% que es necesario añadir a nuestro arrepentimiento es aprovechar este tiempo de mortandad para presentarnos ante Dios con una ofrenda. Con una ofrenda, porque la Biblia dice, el principio establece, Proverbios 21, 14, que la dádiva calma la ira, aplaca la fuerte ira. Es algo que nos presenta la palabra del Señor. Y que en este día queremos animarte por esta palabra. Que en este tiempo de mortandad que vive el mundo, uses estas 2 herramientas. Reflexiona en Dios. Tómate un tiempo para reflexionar y para tomar cambios en tus acciones y en tu conducta. Pero además del arrepentimiento, preséntate ante Dios en esta temporada de crisis y de mortandad. Presentémonos ante Dios con una ofrenda a Jehová. Por lo menos ayer yo me presenté ante mi sacerdote con un sobre, una ofrenda de $100. Sé que hay personas que me están viendo y que el Espíritu Santo les va a indicar cuánto deben dar como ofrenda en este tiempo de crisis, en este tiempo de mortandad. Permite que el Espíritu Santo ponga en tu corazón qué cantidad debes de dar en este tiempo de mortandad, para que la fuerte ira, para que el furor cese, para que la mortandad, los juicios cambien. En lugar de juicio, veamos la misericordia de Dios. Quiero orar por todos ustedes. Padre, bendice a toda esta vasta audiencia que nos sigue a través de esta señal. Bendecimos sus hogares, bendecimos sus negocios, bendecimos su salud, bendecimos su hogar y declaramos que esta palabra no caerá en tierra, que cada uno de aquellos que la está recibiendo tendrá entendimiento por la palabra para abrir el corazón a lo que tú estás diciéndonos a través de esta palabra. Y declaro que cada corazón se va a abrir a lo que el Espíritu Santo le va a indicar. No solamente tener un tiempo de reflexión y de arrepentimiento, sino aprovechar este tiempo para presentarnos ante ti con una ofrenda voluntaria, una ofrenda significativa. Tal vez algunos Dios les pondrá a dar $50, otros Dios les pondrá en su corazón a dar $100, otros Dios les pondrá en su corazón a dar $500. Yo no sé cuánto Dios pondrá en tu corazón a dar en esta temporada, pero permite que el Espíritu de Dios ponga en tu corazón una cantidad para ofrecerle al Señor. Yo creo que este leproso del cual hablamos en Mateo 8 y que el Señor retó a dar una ofrenda,
Un hombre que venía de 2-3 meses a causa de su enfermedad sin producir, sin generar. Sin embargo, Jesús no hizo una excepción, sino que lo retó a ofrendar. Si Jesús no hizo una excepción con este leproso, tampoco lo hará con nosotros. Todos los que me están viendo tienen algo que ofrecerle al Señor. Solamente permite abrir tu corazón y deja que el Espíritu Santo ponga la cantidad que Él te va a indicar. Y eso va a subir delante de Dios con olor grato. Y en respuesta veremos la misericordia de Dios en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra tierra. Te dejo con estas palabras, te bendigo y que tengas una excelente semana para la gloria de Dios. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies.